Bueno, familia, qué bendición reunirnos este domingo por la mañana. Saludos a aquellos que nos están siguiendo en tiempo real en live stream. También en línea a través de verdadlibertad.org, soundcloud.com y vimeo.com, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, de tal manera de que podamos saturar los medios con la palabra de Dios. Muy bien. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué dicen ustedes? Repitan conmigo, sí. Y la va a encontrar en mí. Ok. Repitan conmigo, por favor. Esta es nuestra confesión de la mañana. Yo estoy en Cristo. Yo vivo por la palabra. Yo vivo por fe. Yo le creo a Dios. Su palabra es verdad. Yo vivo por la verdad. Yo me muevo por convicciones y no por emociones. Yo camino por fe y no por vista. Yo creo que la palabra de Dios es más que suficiente. Yo creo que su palabra rige mi comportamiento, mi conducta. Es la regla de fe para mi vida. Por lo tanto, estoy atento a ella y la considero mi más valioso tesoro. Cada palabra de Dios es importante. Una sola palabra de Dios puede cambiar mi vida para siempre. Amén. Un submarino recién terminado de fabricar tenía que atravesar una serie de pruebas. Así que lo enviaron allí al mar y una de las partes de esta evaluación implicaba que ese submarino tenía que estar sumergido debajo del mar por muchas horas. Mientras el submarino se encontraba allí, una potente tormenta azotó la superficie. Las olas que se levantaban eran de muchos metros. Esta tormenta causó muchos estragos en la costa. Cuando el submarino finalmente emerge y regresa al puerto, el supervisor que estaba encargado de la evaluación del nuevo submarino habló con el capitán y le preguntó: ¿cómo le fue con esa terrible tormenta que causó grandes daños aquí en la costa? ¿Tuvieron algún problema? Y el capitán le dijo: ¿tormenta? ¿Cuál tormenta? Ni siquiera nos hemos dado cuenta que había una tormenta. ¿Saben ustedes que cuando los grandes vientos azotan las aguas y las aguas se vuelven agitadas y convulsionadas, y esas ráfagas de viento de cientos de kilómetros de velocidad, kilómetros por hora de velocidad, causan estragos en las costas, en la población? Sin embargo, hay una zona en las profundidades del mar que es conocida por los submarinistas, es conocida como el cojín de los mares. Es una zona en la cual ellos no sienten en lo absoluto el efecto de lo que pueda estar pasando arriba. Esto es algo tremendo, es una realidad. Así que ese capitán ni siquiera se dio cuenta que habían tenido una tormenta. Ahora, muy bien podríamos decir nosotros que ese submarino se encontraba en un estado de reposo, mientras todo lo demás en la superficie se encontraba en una caótica agitación. Ahora, en esta ilustración que acabo de darles, la superficie bajo la fuerte tormenta representa a nuestro mundo completamente convulsionado, agitado bajo un terrible estrés e intranquilidad. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que vive así, en un estado de estrés, de intranquilidad? Y ese estado siempre tiene sus consecuencias. Los resultados, las consecuencias más frecuentes de ese continuo estado de agitación y estrés son la depresión. Se incluyen también los trastornos mentales, la angustia, etc. Y miren, un estudio desarrollado recientemente por la Asociación Americana de Psicología arrojó los siguientes resultados. Se enfocaron en diferentes grupos de personas según sus edades. Y esta clase de segmentación cada vez es más conocida. En este estudio se afirmó que el 39% de las personas entre 18 y 33 años se declaran estresados. Y esta es una generación que es conocida como los millennials. ¿Han escuchado acerca de esto? Esta segmentación se está haciendo cada vez más conocida. Bueno, ellos son el segmento de la población, según sus edades,
que han debido insertarse en el mercado laboral en lugares que aún soportan los efectos o rezagos de la fuerte crisis financiera que azotó los Estados Unidos y otras partes del mundo en el año 2007. Y según este estudio, según este informe, el estrés que sufren los jóvenes los hace más propensos a cuadros de irritabilidad, de ansiedad y sufren también de depresión. Y en esto hay que agregar que la forma en la cual ellos liberan tensiones los lleva a un comportamiento bastante sedentario. Ellos tratan de relajarse a sí mismos a través de juegos en internet o a través de navegar por internet, lo cual no ayuda mucho a estas personas a relajarse ni tampoco a mejorar su calidad de vida. Ahora, otros factores que inciden es que en esta parte o segmento de la población, ellos son afectados en mayor medida por el estrés por causa de temas tales como la búsqueda de su verdadera identidad, asuntos por supuesto económicos, y las grandes expectativas que sus padres colocan en ellos, siendo una sociedad altamente competitiva. Entonces hay mucha presión sobre nuestros hijos, de tal manera de que ellos siempre van a presionarlos para que sean mejores y estén en un nivel mucho más alto. Entonces todo esto les pasa y ellos lo sufren. Ahora, en este estudio, en cuanto a los otros grupos, se señala que la llamada generación X, estamos hablando de gente que se encuentra comprendida entre los 34 y 43 años, se dice que solamente, según este estudio, el 36% son afectados por el estrés y la ansiedad, mientras que en la generación de los baby boomers, esto es entre los 44 y 66 años de edad, el 33% son afectados. Ahora, las personas mayores de 67 años ocupan solamente un 29% de un porcentaje. Eso indica que esa parte de esta generación vive un poco más tranquilo que los jóvenes. Ahora, ¿es posible ser libres del estrés que tanto aqueja a los diferentes o múltiples segmentos de nuestra sociedad en esta generación? Por supuesto. Hay una zona, hay un área en la cual tú puedes vivir por encima de todos estos trastornos emocionales y psicológicos, por toda esta ansiedad y esta continua inquietud. Tú puedes vivir libre de esta clase de agitación. Entonces la tormenta que hemos visto en esta historia representa a nuestro mundo convulsionado, pero el submarino representa ese submarino que estaba protegido en ese cojín subacuático, el cojín de los mares, representa al cristiano que ha aprendido a vivir en lo que vamos a llamar hoy día el poder del reposo. La parte anterior de esta serie se habló acerca del poder del contentamiento. Y hoy día, finalmente quiero anunciarles, es la última parte de esta mega serie de poder. Hoy día vamos a terminar hablando acerca del poder del reposo. Ahora, tengo buenas noticias para ustedes, a pesar de esas tormentas y convulsión. Yo quiero decirles de que Cristo nos ofrece a nosotros una clase de reposo que el mundo no nos puede proveer. Y la Escritura nos dice ahí en Mateo 11, los versículos 25 al 30, voy a citar la Nueva Biblia al Día. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo quiera revelarlo. Luego dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí, pues yo soy apacible o manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces, en ese pasaje encontramos que el Padre que el Hijo está alabando al Padre porque Él ha hecho algo. Él ha ocultado de cierto grupo de personas ciertas cosas, pero al mismo tiempo se las ha revelado a otras.
aquellos que se las dan de sabiondos, aquellos que son orgullosos y soberbios, no pueden entender, no pueden percibir de lo cual Jesús está hablando acá. Pero aquellos que tienen una actitud de un corazón de niño, son aquellos que tienen acceso a esta revelación. Entonces Jesús está alabando al Padre, y dentro de esto dice que la buena voluntad del Padre fue entregarle a Él todas las cosas. Y después de que Jesús dijo que el Padre le había entregado a Él todas las cosas, luego formula una invitación diciendo: vengan a mí, acudan a mí. Hay algo que Él tiene que tú y yo necesitamos en este mundo tan agitado. Él tiene algo que el Padre le dio y que el mundo no nos puede dar. Él tiene algo para aquellos que están cansados, agobiados y que están completamente agotados. Él tiene algo que puede darle reposo a los que están estresados. Y si nosotros acudimos a Él y respondemos a su llamado, entonces Jesús nos promete que la vida con Él será mucho más suave, mucho más ligera, mucho más liviana. De eso se trata. Entonces hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros, y ese es a un estado de reposo. Ahora, nosotros podemos decir con toda confianza que ya que todas las cosas le fueron entregadas al Hijo por el Padre, entonces podemos acudir a Él confiadamente. O sea, Él tiene lo que tú necesitas. Tú no debes acudir a este mundo por esas cosas. El mundo no es tu fuente, tu trabajo tampoco es tu fuente. Y el reposo que el Hijo nos ofrece y nos promete está conectado, está relacionado con una herencia. Estamos hablando de algo que es real, algo que el Padre le dio al Hijo y que Él posee y que también está a nuestra disposición, porque el Hijo es el que revela al Padre, y el Hijo revela las cosas que el Padre le entregó a Él, y aquellos que se humillan como niños tienen acceso a esta revelación. Entonces Él la tiene, por eso te dice: ven a mí. Si Él no quisiese compartir estas cosas contigo, ¿cómo te va a llamar diciendo ven a mí? Él nos invita a acercarnos a Él porque quiere compartirlas. Él quiere compartir esas cosas que el mundo no puede dar, que el mundo no conoce. Entonces podemos estar tranquilos sabiendo que el Padre entregó al Hijo todas las cosas. Ahora, ¿por qué la gente experimenta tanto estrés, tanta ansiedad? Porque la gente se afana por cosas. La gente necesita cosas, la gente quiere cosas, la gente busca cosas. Y es cierto, estamos hablando acerca de cosas legítimas, cosas válidas, como alimento, educación, vestido, y dinero para poder transportarse, también cosas que tienen que ver con el entretenimiento familiar, cosas que tienen que ver con nuestro sostenimiento, y tecnología, celulares, todo eso es lo que la gente busca. Y Dios sabe que necesitamos esas cosas. Dios quiere que tengamos estas cosas, pero el asunto está en el cómo. O sea, Dios no nos quiere nosotros estresados, no nos quiere en una ansiosa inquietud, porque nosotros, gracias a Dios, no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. El diablo es un tirano. Él esclaviza a la gente. Si tú estás en el reino y familia del diablo, entonces eres un desposeído, eres un desheredado. No tienes ningún derecho para nada. No tienes ningún futuro seguro. Pero gracias a Dios que hemos sido librados de la potestad, la autoridad de las tinieblas. Hemos sido adoptados en el reino y familia de Dios, y tenemos un Padre que es bueno, que es amor, que quiere compartir todas estas cosas con nosotros, y Él lo hace a través de Jesucristo, a quien le entregó todas las cosas. En Él habita toda la plenitud, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por lo tanto, tenemos que aprender a comportarnos de una manera diferente que la del mundo. Entonces, en medio de un mundo altamente competitivo, en el cual la gente busca esas cosas desesperadamente, Dios nos muestra un camino, una forma mucho mejor. Escuchemos atentamente lo que Jesús tiene que decirnos, lo que el heredero tiene que decirnos. Ahí en Lucas 12, versículos 22 a 31, voy a leerlo, voy a citarlo a partir de la Biblia Peshitta. Y le dijo a sus discípulos: por eso les digo, noten ustedes, Jesús está hablando, más nos vale prestar atención, ¿ok? ¿Qué es lo que Jesús nos dijo? ¿Cuál es su mandato? ¿Cuál es la indicación que nos da? No se preocupen por su vida. ¿Qué cosa?
qué comerán, ni por su cuerpo qué vestirán, porque el alma es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que la ropa. Consideren a los cuervos, que ni siembran ni cosechan, que no tienen bodegas ni graneros y Dios los alimenta. Así pues, cuánto más valiosos son ustedes que las aves. ¿Y quién de ustedes podrá con su preocupación añadir un codo, aproximadamente 45 centímetros, a su estatura? Ninguno, por supuesto. Pues si no son capaces de hacer ni lo que es menos, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren a los lirios, cómo crecen, que no trabajan ni tejen, pero yo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de estos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada a un horno, ¿cuánto más a ustedes, oh hombres de poca fe? Repiten conmigo, la fe tiene que ver con este asunto. Versículo 29, no busquen. Otra indicación clara, directa, precisa, puntual, concisa. No busquen qué comerán o qué beberán. Que no se distraiga su mente con estas cosas. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su Padre sabe que también ustedes tienen necesidad de estas cosas. Busquen pues el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántos se acuerdan que el Padre le dio a Jesús todas las cosas? El mundo está buscando cosas. Están buscando en el lugar equivocado a través del afán, la fatiga, 2, 3 trabajos amanecidas, a expensas de su salud, de su familia, de su relación con Dios. Y no la encuentran. O se mueren rápido porque están buscando en el lugar equivocado de la forma incorrecta. No están yendo al Hijo, no están acudiendo a aquel que dijo, vengan a mí. Están buscando en la dirección incorrecta. Entonces, ¿de dónde viene pues tanto afán, tanta preocupación, tanto estrés, tanta ansiedad de la gente? De la búsqueda de cosas. Cuando realmente la cosa no es la cosa. Cuando realmente lo que tienen que hacer es buscar al Hijo. Entonces la gente se afana y se preocupa por muchas cosas. La gente busca cosas, pero Dios quiere que lo busquemos a Él primero. Porque Él tiene todo lo que necesitamos y Él nos lo quiere dar a nosotros en abundancia. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él no es un Dios que te las muestra y dice yo las tengo y luego te dice pero no son para ti, aguántatelas. No es así. Repiten conmigo, mi Padre me ama, Él me alimenta, Él me cuida, Él me viste y yo confío y reposo en Él. Amén. De eso se trata. Ahora Jesús nos da acá una clave. Él dijo, busquen pues el reino de Dios. En Mateo 6:33 dice, busquen pues primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta es la solución para todo el estrés, para toda la preocupación, para toda la ansiedad. Pero mucha gente no toma tiempo para buscar a Dios ni buscar su reino. La pregunta que yo te formulo esta mañana a ti es la siguiente. ¿Cuánto tiempo diariamente empleas en buscar a Dios? En buscar las cosas de Dios, en buscar el reino. ¿Estás buscando esto primero o estás estresado pensando en las cosas, diciendo qué comeré, qué beberé, en vez de acudir a aquel que ya te llamó, diciendo, ven a mí? Jesús mencionó la búsqueda del reino como lo primero, el reino de Dios. Ahora, Jesús dijo, para que no vayan a confundirse en cuanto a la dirección, ¿ok? Dirección equivocada muchas veces. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él es el rey de este reino y Dios es espíritu, ¿ok? El reino de Dios es un reino espiritual. Y Jesús dijo que Él tiene una tremenda herencia que le fue dada por el Padre. El Cristo es el heredero de todas las cosas y tú y yo estamos unidos a Él, entonces también somos coherederos con Él. Entonces no solamente el mundo se estresa por tener sus necesidades suplidas y por buscar todas estas cosas, también el mundo sufre de algo más, de temor por el futuro. Sin embargo, Jesús en este mismo pasaje, en el siguiente versículo 32, nos da también la solución con respecto a lo que es el temor por el futuro. Lucas 12:32 también de la Biblia Peshitta dijo Jesús, no tengan temor, rebaño pequeño, porque a su Padre le ha placido
darles el reino. Entonces, cuando la gente insiste en buscar cosas, noten ustedes que Jesús vuelve a insistir en el reino. Repiten conmigo, se trata del reino. Entonces, la clave no son las cosas. Por lo tanto, no debemos buscarlas a ellas, sino que tenemos que buscarlo a Él. La clave está en el reino y Jesús dijo que el Padre nos lo ha dado. Y si nos lo ha dado, tenemos acceso a todo lo que está en Él. Así que hay que entrar por la puerta. Y la puerta es Jesús. Él es el Rey. Entonces la clave para vivir en el reposo de Dios se encuentra en nuestra conexión con su reino. Para hacer contacto con el reino, para efectuar una conexión válida con el reino, tú tienes que buscarlo en primer lugar. ¿Y cómo entras? Por la puerta. ¿Cuál es la puerta? Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Vengan a mí. Es por Jesús. Es por Jesús que tenemos acceso a todo lo que el Padre le ha dado. En el reino se encuentra toda nuestra provisión. En el reino nosotros podemos vivir en reposo. Entonces, en vez de estar distraídos, distraer nuestras mentes con tantas cosas, deberíamos enfocarnos en buscar el reino, en depender del reino y en extender el reino de Dios aquí en la tierra. Solamente así vamos a estar viviendo la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que sea diferente a eso es territorio del diablo, es territorio de desobediencia. Entonces, estamos hablando de buscar el reino de Dios, pero Dios es espíritu, por lo tanto su reino es espiritual. Entonces, para hacer contacto con ese reino espiritual, tenemos que hacerlo a través de la fe. ¿Se acuerdan que Jesús estaba hablando acerca de estas cosas y dijo, hombres de poca fe? La fe está relacionada con todo este asunto. Nuestra fe es nuestra conexión con Dios, con su poder, con su provisión. Él es nuestra fuente. Ahora, Jesús dijo que cuando una persona nace de nuevo, entra en el reino de Dios. Y si entra en el reino de Dios, todas las cosas que son parte del reino que se supone que tenemos que buscar, nos están disponibles, están a nuestro alcance, pero es por fe, es el reino de Dios. Entonces nosotros en ese reino, porque estamos en Cristo, somos coherederos con Él y somos participantes de su misma herencia. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros un tremendo regalo. Esta mañana estábamos cantando acerca del amor de Dios, que su amor es grande. Y eso trae a nuestra mente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay otros pasajes, por ejemplo, Romanos, el capítulo 8, versículo 32 de la Nueva Biblia, de la Nueva Versión Internacional. Hablando acerca del Padre, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Miren, Jesús dijo, el Padre me lo ha entregado todo. El Padre me ha entregado todas las cosas. Y luego el apóstol Pablo nos revela que si Dios no retuvo a su Hijo de la humanidad, sino que lo entregó juntamente con el Hijo, están todas las cosas que Él le dio al Hijo. Y por eso Jesús confiadamente te dice, ven a mí. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes acuden a Él confiadamente? Hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a nosotros a través de su sangre, para que podamos por el pacto echar mano confiadamente de todo aquello que nosotros necesitamos, sin afán, con gozo, en fe. Entonces, el Padre entregó al Hijo para que todo lo que le dio al Hijo sea nuestro y podamos disfrutar de su reposo. Él nos ha dado al Hijo, Él nos ha dado al Rey del reino, Él nos ha dado el reino y Él nos ha dado todo lo que hay en el reino. Y todo eso para que podamos confiar y reposar solamente en Él. Entonces, si tú estás en el reino, deberías estar activamente conectado con Él y no vivir en ansiosa inquietud. Es una contradicción decir que tú vives en el reino, que estás en el reino y que el reino está en ti, y al mismo tiempo vives estresado y vives en temor, cargado. Deberías de disfrutar del reposo de Dios. Hace algunos años en las Filipinas, el conductor de una carreta se estaba dirigiendo al mercado. Y al él ir por el camino, vio un hombre mayor, un anciano, que estaba cargando por el camino un tremendo bulto encima de su espalda. Estaba así. Entonces, este conductor de la carreta lo invitó
que cortésmente tuvo compasión de él y le dijo, anciano, suba, por favor. Entonces él le agradeció, el hombre subió a la carreta ahí en la parte de atrás y el conductor siguió manejando su carreta. Después de un rato él voltea para ver cómo estaba el anciano y el anciano sí estaba sentado, pero aún tenía todo el bulto en su espalda. Entonces, muchas veces el cristiano hace eso. Muchas veces nuestra vida cristiana, a pesar de todo lo que tenemos disponible, no quitamos de nuestros hombros la carga pesada que Dios no quiere que ni tú ni yo carguemos. Estamos innecesariamente llevando cargas o bultos que Dios quiere quitar de nosotros. Entonces Dios quiere que dependamos de Él, de su provisión, y no que vivamos la vida cristiana en nuestras fuerzas o nuestra propia habilidad. Se trata de su fuerza, se trata de su habilidad, se trata de su forma de vivir la vida cristiana. Entonces, cuando una persona vive estresada, ansiosa, cuando está preocupada y en temor, definitivamente no está confiando en Dios. No está en reposo. No está operando en el reino. No está buscando el reino. No está obedeciendo a Jesús. No está acudiendo a Él. No está descansando en Él. Está mirando lo natural. Está dependiendo de lo natural. Está dependiendo de la carne. No está haciendo contacto ni conexión con el reino que es en el Espíritu. Entonces es en el Espíritu que estas cosas funcionan. Y si tú eres una persona que vive bajo los efectos de la tensión, vas a tener que aprender a aflojarla, a dejarla ir. Ahora, de acuerdo con una antigua tradición griega, se dice que ese cuentista Esopo, han escuchado acerca de las fábulas de Esopo, un día Esopo se encontraba jugando juegos infantiles con unos niños pequeños. Entonces un hombre pasó por ahí y al ver a Esopo, este cuentista, jugando con esos niños, con ese tipo de juegos, se comenzó a reír, se comenzó a burlar de él, comenzó a despreciarlo. A lo cual Esopo le respondió con lo siguiente. Él se levantó, tomó un arco, esos arcos con los cuales dispara flechas, y le aflojó la cuerda y lo dejó en el suelo. Echó el arco en el suelo y le hizo una pregunta a su crítico ateniense. Responde ahora el enigma, si puedes. Dinos qué es lo que implica el arco sin cuerda. Entonces este hombre miró el arco sin cuerda muchas veces sin ni siquiera tener idea de qué era aquello a lo cual Esopo estaba refiriéndose. Entonces Esopo le dijo, si tú mantienes ese arco tensionado todo el tiempo, tarde o temprano se va a quebrar. Pero si tú le aflojas la cuerda, va a estar en mejor forma para cuando tú necesites utilizarlo. ¡Wow! Esa fue la lección detrás de todo esto. Y la gente es así. Esta es la razón por la cual tú y yo necesitamos tomar tiempo para descansar. Y la Escritura nos enseña a vivir en un estado de reposo. Dios mismo nos enseñó que Él, después de sus obras, reposó en el séptimo día. Entonces Dios quiere que tú y yo tomemos tiempo para aprender a relajarnos y descansar físicamente. Dios no te quiere estresado ni cargado. Tú necesitas estar emocionalmente compuesto, necesitas estar físicamente también descansado. Eso te va a ayudar mucho, tu concentración, tu memoria. Si tú duermes menos de 6 horas, entonces cuando te levantas al día siguiente, no necesariamente te levantas fresco y con tu memoria y tu concentración en la mejor forma. Entonces es importante que nosotros sigamos el consejo de Esopo, que aprendamos a estar completamente descansados. Voltea por favor al que está a tu costado y dile, por favor, aflójate. Amén. O sea, todos necesitamos aprender a relajarnos, renovarnos espiritualmente y emocionalmente en el buen sentido de la palabra. Cuando digo relajo, no estoy hablando acá acerca de motivo para saciar los deseos de la carne. ¿Okay? Entonces, si tú estás en ese estado de descanso, vas a servir al Señor mejor. Pero ni tú ni yo fuimos diseñados por Dios para estar cargando cargas que Él no quiere que llevemos. Él nos llama a echar todas nuestras cargas y ansiedad sobre Él. El apóstol Pedro entendió esto, 1 Pedro 5:7 de la Nueva Traducción Viviente. Pedro dijo, pongan todas sus preocupaciones, y todas sus preocupaciones, ¿no? Ese anciano que estaba con todo ese bulto ahí, a pesar de que la carreta lo estaba llevando, seguía cargado. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios,
porque Él cuida de ustedes. Ahora, lo que estamos acá citando es la palabra inspirada de Dios por el Espíritu Santo en el apóstol Pedro, que fue un apóstol del Cordero y que también él tuvo la capacidad para establecer la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Cuántos de ustedes creen que esa es la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que es la verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que es la verdad absoluta de parte del cielo para nosotros? Entonces hay que creerle. Él está diciendo la verdad. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Y la pregunta es, ¿lo consideramos? Porque si no lo consideramos, entonces jamás vamos a disfrutarlo. Está la ley del reconocimiento y está la ley del uso. Y la Biblia nos afirma acá que Dios, como Padre, cuida de nosotros, tiene cuidado de nosotros. Y la pregunta es, ¿se lo estamos permitiendo? Cuando tú estás preocupado, estás afanado, estás ansioso, estás tenso, ¿se lo estás permitiendo? Si tú entendieses, si estuvieses consciente de que Dios te cuida, estamos hablando del Rey del universo, el que es dueño de todo, el oro y la plata y todos los recursos de este mundo, el que es dueño de todo el universo infinito que se expande a la velocidad de la luz, el todopoderoso, el omnipotente. Su brazo no se ha cortado para salvar. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Entonces, tenemos que abrazar esta declaración absoluta de que Dios absolutamente cuida de nosotros. La pregunta es, ¿se lo permitimos? Tiene la capacidad, tiene la disposición, tiene los recursos, tiene los medios, tiene todo. La pregunta es, ¿estás conectándote con ese hecho? ¿Te estás conectando con su cuidado? ¿Descansando, reposando en Él mediante la fe? ¿O sigues todavía en tus propios asuntos, luchando según tus propias fuerzas y recursos? Si estás preocupado, no estás confiando en Él ni tampoco en su cuidado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Dios no puede hacer nada por ti excepto a través de tu fe. Repitan conmigo, es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, mas el justo por la fe vivirá. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por fe andamos, no por vista. La Biblia nos enseña a llamar las cosas que no son como si fuesen bienaventurados aquellos que creyeron sin haber visto. La fe es lo que hace la conexión. Entonces, si tú no crees esta palabra, vas a seguir en el mar de la intranquilidad. Seguirás ahí bajo el azote de las olas. Si estás preocupado, ansioso, tenso, inquieto, afanado, temeroso, simplemente no estás en fe. Estás desagradando a Dios. Fe en Dios es fe en su palabra. Es creer que Él tiene cuidado de ti, que Él tiene todo lo que tú necesitas. No solamente tiene la disposición de darte todas las cosas en el Hijo, sino que Él ya lo ha hecho, pero la cosa es, las recibes, te conectas. Y una persona que aprendió a vivir en el reposo de Dios fue un hombre llamado George Mueller. Y en el siglo XIX, en Inglaterra, George Mueller tuvo un orfanato para niños que llegó a tener hasta 1,000 niños. Un día de la semana, temprano por la mañana, no había comida para los niños. No había nada que ponerles en la mesa. Así que el hermano George Mueller llamó a todos los alumnos, a todos los huérfanos, a todos los niños y a todo el personal. Y oraron y dijeron, Padre del cielo, gracias por el desayuno de esta mañana. Te alabamos, te damos gracias por lo que tú has provisto para nosotros. Y él hizo esto cuando no había ni un solo pan en la mesa. De repente alguien tocó la puerta, preguntando por el señor Mueller. Era un panadero. Ese panadero dijo que Dios le había hablado y toda esa noche, toda esa madrugada, se la pasó horneando pan y Dios le dijo, dáselos a los huérfanos. ¡Wow! Pan para 1,000 niños. Antes que el pan llegase a la mesa, vino otro hombre, tocó la puerta, era el lechero. Su camión para distribuir la leche se había malogrado y él dijo, quiero dar la leche a estos huérfanos. Gloria a Dios. Y él, noten ustedes, y George Mueller se dice de él que después de años, después de varias décadas de desarrollar su fe, antes con toda su fe podía creer solamente por algo como 1 libra esterlina, pero después de haber ejercido tanto su fe y su confianza en la provisión e omnipotencia de Dios,
él podía usar su fe para recibir 1.000.000 de libras esterlinas. Y todo eso era para hacer la obra de Dios. Entonces, esta persona aprendió a caminar en el descanso y en el reposo de Dios. Él daba gracias a Dios por adelantado y esto requería fe. Entonces la fe te da descanso, la fe te da reposo, es el reposo de la fe. Es descansar en el hecho de que Dios tiene cuidado de ti, que Él tiene la disposición, que tiene todos los recursos, que Él quiere que su palabra es sí y es amén. Él quiere que tú te conectes con Él a través de la fe y tú puedes descansar en fe sabiendo que en Él hay provisión garantizada, protección garantizada, favor garantizado, hay capacidad y hay fortaleza. Repitan conmigo, por favor, es por fe. Y la Escritura se ocupa de decírnoslo allí en Hebreos 4, los 3 primeros versículos. Les voy a leer la versión Reina Valera de Gómez del año 2004. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca haberse apartado. Porque también a nosotros, y le está citando acá al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? No les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Obviamente la palabra de Dios es verdad. Está la parte de Dios, Él da la palabra, da la promesa, inclusive Él jura por sí mismo. Pero si no hay ningún hombre en la tierra que se conecte con la palabra y promesa por fe, no pasa nada. Es como un partido sin goles. Es importante mezclar la palabra con fe. Y es fe, es nuestra fe. Y luego el apóstol Pablo, autor de la epístola a los Hebreos, dice, pero, marca una línea de diferencia, nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que él dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Refiriéndose a esa generación incrédula. Ellos perecieron por incredulidad. Su pecado fue, no se dejaron persuadir por la palabra. No mezclaron fe con la palabra. Entonces, ¿quiénes son los que entran en el reposo? Sencillamente los que le creen a Dios. Yo te quiero decir una cosa. Todas tus necesidades ya te fueron suplidas en Cristo. Para mí, esto lo resuelve. Dios ya habló. Su palabra para mí es suficiente. Padre, hágase en mí conforme a tu palabra. Yo te creo, camino por fe, no por vista. Reposo en ti, echo toda mi ansiedad sobre ti. Tú verdaderamente me cuidas. Y de eso se trata. No veo la comida, no veo el dinero, no veo lo que necesito, no lo siento. Pero sin embargo, creo que Dios se va a mover sobrenaturalmente. Él es fiel. Yo no creo, o mejor dicho, yo no siento que sea sano, no me siento libre, pero yo le creo a Dios. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cuándo vas a tomar la decisión de empezar a creerle a Dios? Porque es por fe, no por vista, no es por emociones, es por convicciones. La fe es certeza, la fe es seguridad, la fe es convicción. Cuando tú te agarras de la palabra, haces contacto con el reino, haces contacto con la provisión del reino. Repitan conmigo, la bendición del Señor me enriquece. La verdad del Señor me liberta. La palabra del Señor me sana. Él me sostiene. Amén. Entonces, el contacto es fe en la palabra. Hay poder en el reposo de la fe. Y la fe trae estas cosas de lo invisible hacia lo visible, a la hora. Entonces tenemos que saber que todo nos ha sido provisto en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más quieres? Él, de acuerdo con el Salmo 23, es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor, es el buen pastor. Y el buen pastor en delicados pastos, en lugares de delicados pastos, nos hace descansar junto a aguas de reposo, nos pastorea. La pregunta otra vez, insisto, es, ¿se lo permitimos? Porque Él insiste en que entremos en su reposo. Pero nosotros seguimos insistiendo en buscar cosas, en vez de buscarlo a Él, en vez de buscar el reino. Así que Él nos llama a entrar en el reposo mediante la fe.
Y solamente, escúcheme bien, solamente podremos ser salvos de las situaciones temporales si nosotros reposamos en Él. Tal como está escrito en el libro de Isaías, el capítulo 30, en el versículo 15, donde se nos dice, en descanso, el Señor dijo, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será su fortaleza. Noten ustedes los términos: descanso, reposo, salvación, quietud, confianza, fortaleza. Todo eso está conectado. Pero si estás en ansiosa inquietud, estás en temor, no estás en fe. Y eso va a causar de que las situaciones te dañen, de que no tengas acceso a la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque estás en un estado de ansiedad. Pero solamente tú caminas como cabeza y no como cola. Solamente experimentas victoria y salvación de esos problemas y situaciones temporales cuando tú vives confiado en Dios. Y allí es que tú echas mano de las fuerzas de Dios, del poder de Dios. Entonces, Él es nuestra fuente. Y hay en la Biblia varios reposos, no los voy a mencionar todos, pero voy a hablar solamente de dos. Está en primer lugar el reposo de Génesis, que es el reposo de la creación. Y la Biblia dice que Dios preparó un ecosistema perfecto para insertar al hombre ahí en ese hábitat donde todo era armonía, no había nada que turbase al hombre. Y Dios creó al hombre. Ustedes saben, en esos días cuando Dios comienza a restaurar la tierra y todo eso, preparándola para que esté en una condición habitable, ustedes pueden contar ahí, hay 6 días en los cuales Dios prepara ese lugar y luego Dios coloca al hombre. Les voy a hacer una pregunta. ¿En qué día fue creado el hombre? De la semana, porque en el 7º día descansó. ¿Okay? ¿En cuál día Dios creó al hombre? ¿Quién sabe? En el 6º. Ok, la semana empieza con el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El hombre fue creado viernes. Ok. Ahora, el día judío se cuenta desde la tarde hasta el día siguiente. El día judío empieza aproximadamente a las 6 de la tarde, depende de la caída del sol. ¿Okay? Cuando Adán fue creado, ¿okay? Si fue creado en el 6º día, su primer amanecer fue el amanecer ¿de qué día? Del 7º, ¿ok? Entonces Adán se despierta, se estira, comienza a experimentar lo que significa bosteza, y se encuentra cara a cara con Dios el 7º día. Y el Señor le dice: Adán, bienvenido a mi reposo. Todo te ha sido provisto. Disfruta. ¡Wow! Ahora vamos a saltar hasta el último reposo, que es el reposo ya no de la creación, sino del de la redención. Que es el reposo al cual tú y yo hemos sido llamados. Y Dios nos llama, Dios nos invita para que nosotros podamos entrar en todo lo que Jesús consiguió para nosotros. Todo fue provisto para nosotros en Cristo. Entonces Él nos manda, Él nos invita a entrar en este reposo. Y es por fe. O sea, aprendamos a depender de Dios por fe. Él es nuestra fuente. La batalla es del Señor. No dependas de tus propias fuerzas, depende de Él. Él es tu fuerza. Si tú dependes de Él, entonces su victoria es tu victoria. Entonces Dios nos ha llamado a que vivamos en un continuo estado de reposo. Y la vida cristiana es una vida de abundancia, no es una vida de estrés, no es una vida de tensión, es una vida en la cual nosotros no dependemos de nuestra propia fuerza, sino tenemos al Espíritu Santo Todopoderoso dentro de nosotros. Él nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu. La palabra de Dios permanece en nosotros, somos fuertes, fuertes. Jesús dijo, o la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces una vida de quejas y de continuas peleas no es una vida de reposo. Entonces los que hemos creído, los que vivimos por fe, nos conectamos con la provisión y podemos vivir en esa zona, en esa área de reposo. Si tú te sales de la fe, te sales de reposo. Hay agitación en la duda, en la incredulidad y en la confusión. Entonces Dios te dice esta mañana, escoge morar en el cojín subacuático del mar de la tranquilidad.
¿Saben ustedes que en la luna hay una zona que se llama el mar de la tranquilidad? Bueno, hay un mar de la tranquilidad en Cristo, no en la luna, por favor, sino en Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan que el apóstol Pedro por la fe caminó encima del agua del mar de Galilea? Pero se salió de la fe y comenzó a hundirse. Entonces muchas veces la gente se comienza a hundir porque no están reposando en fe. Y cualquier área de tu vida en la cual no estás en fe, no estás agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta es, ¿estás viviendo por fe? ¿Estás dependiendo de la palabra? ¿Estás creyéndole a Dios? ¿Estás siguiendo lo que ves? ¿Estás siguiendo lo que sientes? ¿O estás creyendo lo que su palabra dice a tu favor? Entonces, Dios quiere que tú sometas toda área de tu vida a la fe y al reposo de Dios. Ahora, hubo un reposo para la nación de Israel. Cuando ellos salieron de la esclavitud en Egipto, ellos tenían que entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, era la tierra de reposo. Durante todo ese viaje, ellos experimentaron 3 sistemas económicos. En primer lugar, cuando estaban en Egipto, estaban en esclavitud, en pobreza extrema. Luego cuando salieron al desierto, y no era la voluntad de Dios que deambulasen en el desierto 40 años, eso fue por su incredulidad. Cuando estaban en el desierto, estaban mejor, pero tenían con las justas. Recogían para el día. Si recogías para el día siguiente, se podría. Entonces, y luego cuando entraron en Canaán, entraron en la abundancia de Dios, donde ellos tenían todo lo que esa tierra que fluía leche y miel les daba. Entonces, esa para ellos fue la tierra del reposo. En Canaán hay abundancia. Ahora, me gusta lo que dijo Hudson Taylor, que fue un misionero a la China. Él dijo lo siguiente: nuestro Padre Celestial es muy experimentado. Él sabe muy bien que sus hijos se despiertan cada día con buen apetito. Varones, digan amén. Él sostuvo 3 millones de israelitas durante 40 años en el desierto, donde nada crece ni hay agua. Sin embargo, nosotros no esperamos que Él envíe 3 millones de misioneros a la China. Pero si lo hiciese, Él tendría amplios medios para sostenerlos a todos. Dependamos de esto. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca carecerá de la provisión de Dios. Buenas noticias. Hay un lugar de abundancia, de reposo, de victoria y de seguridad, donde ya no dependes de tus fuerzas, sino del Señor. Entonces Dios nos llama a entrar a ese continuo estado de reposo. Actúa como que estás en ese estado de reposo. No temas, no estés en ansiosa inquietud, no te preocupes. O sea, no dudes. La batalla es del Señor, no tuya. Por lo tanto, la victoria es tuya. Y si tú entras en su reposo, entras en su victoria. Ahora, cuando uno lee el 5º capítulo de 1 Juan, uno se entera de que el que cree, tiene. El que cree, sabe. El que cree, vence. Yo también añadiría, el que sabe, el que cree, entra, tiene, vence y reposa. Esto es muy importante. Los que hemos creído entramos al reposo de Dios. Muy bien, la frase para esta semana. Repitan conmigo: lleno de gozo y más que vencedor. En el reposo, libre de temor. Amén. Si quieren pueden hacer una canción acerca de esto. Pero imagínate a ti mismo siendo una persona tan confiada en el cuidado del Señor, que has aprendido a vivir absolutamente seguro, cero afán, cero estrés, cero ansiedad, cero temor. Imagínate a ti mismo creyendo en la palabra y promesas de Dios de manera intencional cada día, de tal manera que tú puedas disfrutar de su provisión, abundancia y sus recursos ilimitados. Así que para que puedan ser hacedores de la palabra, les dejo una tarea para la semana. Párate en la palabra, cree la palabra, confiesa la palabra, conéctate con el reino y experimenta el poder del reposo del Señor. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, gracias te damos por esa oferta divina. Gracias, Señor, porque tú verdaderamente nos quieres proteger con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el mundo no tiene. Pero tú nos la das, tú eres el príncipe de paz. Todas las cosas te fueron entregadas, Cristo, por el Padre. Acudimos a ti. Señor, perdónanos por no confiar en ti, por no creer en tu cuidado y en tu protección. Ayúdanos, Señor, nuevamente a conectarnos con tu palabra, a sujetar cada área de nuestras vidas bajo la fe, en tu reposo, por lo tanto, en tu poder y en tu provisión. Porque en ti está todo lo que necesitamos. Jesús, tú eres lo que necesitamos. Nos enfocamos en ti. Si esta mañana estás aquí
y quieres establecer una relación con Dios mediante Jesucristo y entrar en ese cojín de reposo, quiero pedir que todos hagan esta oración. Repitan conmigo: Dios de los cielos, gracias por no retener a Jesús, sino por darlo y por darnos con Él todas las cosas. Reconozco que he pecado contra ti. Perdóname. Jesús, te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, Príncipe de paz. Amén. ¿Cuántos?